¿Sabes qué? Está vibrando mucho. Siento que la nalga me aplaude, güey. No manches, ¿qué onda? Pero pues eso que dice el gallito es normal. De todos modos, él cuando camina aplaude. Y a mí me está golpeando el disco. Es que se puentea Y vibra un montón. vibra demasiado por el golpe y coincide con la frecuencia de vibración del disco. Si hay un método para quitarle la vibración. ¿Cuál sería? Buenas, bienvenidos a nuestra sección Malas Mañas. ¿Qué vas a hacer? Una solución para quitarle la vibración a la viga es ponerle una cubeta con agua. Entonces, el agua absorbe de manera natural las vibraciones con el peso. De hecho, sería mejor con un cartoncito. Es lo que te iba a decir, y si le pones un cartón todavía más, Si ¿no? le ponemos un cartoncito a la cubeta, entonces el peso del agua en la cubeta absorbe la vibración que se genera al momento del corte con el disco. Ok, y extendiendo un poquito más esa información, aquí les vamos a mostrar un ejemplo clarísimo de cómo la vibración impregna el agua y ésta absorbe esa energía transformándola. Esto que están mirando es agua en una charola y esta charola a su vez está montada sobre una bocina. Y estas bocinas vibran de acuerdo al tono que le están poniendo. Dependiendo de la frecuencia del tono, es el tipo de oleaje que se genera en la superficie. Y ahí es donde está la magia, ya que cuando le aplicas vibración al agua no puede vibrar como un sólido, que la energía de la vibración lo afecta a todo el sólido de manera concreta. En cambio, el agua lo que hace es generar olas. Es decir, la vibración que estaba en un sólido se convirtió en olas en un líquido. Y ese es el efecto que nos sirve a nosotros para quitarle la vibración a la viga. Ahora, ¿por qué es que el disco de corte produce vibración en la viga? Bueno, esa es otra historia y ese es otro video que incluso ya estamos cocinando y pronto se los vamos a publicar. Ah, y les comento, no pudimos grabar las pequeñas microolas que se hicieron en la cubeta que teníamos sobre la viga, ya que no era una vibración tan agresiva como la que se ve en el ejemplo, pero mientras el disco está incidiendo su corte, se nota el golpeteo, en donde el disco rebota porque como que coincide con la vibración y choca, y la maña de ponerle una cubeta con agua es para evitar eso precisamente. Cuando el disco empieza a cortar, tiene unas determinadas revoluciones y genera una vibración que a veces se suma con la frecuencia de vibración de la viga. Si eso ocurre, empieza a rebotar de más y te puede llegar a romper el disco, la vibración. ¿Neta, güey? Ay, A ver, a ver, sienten las nalgas cómo te vibran ahora. Ya mi guante me van a decir que no mames, que por qué dices sin guantes. Órale. Oye, güey, no manches. Mis nalgas van a agradecer tus conocimientos, güey. Ya no me olvido tanto. Oye, sí es verdad, ¿eh? O sea, me yo como un 80%. Pero Gallito, con esto evitamos que se libre, pero lo bueno es otra cosa. Güey. Esperen ese tutorial, ese lo voy a dar yo para capacitaciones de guangos. Abierto de arriba. pues banda, aquí llegamos al punto de no retorno, estamos a punto de salir con el corte en la viga. Y hay que cuidar mucho que no se nos cierre el corte, es decir, que el propio peso de la viga haga que se cierre el corte porque no la logramos equilibrar de la manera correcta. Y de hecho esas maniobras de mover las cubetas es precisamente para equilibrar el peso de la viga de tal manera que libere el corte. O sea que mientras que el disco está cortando y va avanzando hacia abajo, las paredes que están en el borde y rozando las caras del disco se separen de él mientras este avanza en su corte, ya que si pasara lo contrario, es decir, se cerrara el corte, el disco se puede atorar de manera súbita y quebrarse. Y de hecho ese es el accidente más común, que se cerró el corte, atoró el disco y lo rompió. Estén pendientes, ya que vamos a elaborar un video bien gráfico que explica exactamente esto de el corte que se abre o que se cierra y cómo es que podemos equilibrar las cosas para que esto no ocurra. Y ya saben, todo esto en el canal de YouTube Carpintero Universal, que aún sigue libre de anuncios. ¡Arre, banda!